Señor les bendiga en esta hora, en esta tarde. Damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias a Dios porque Él ha sido fiel. Nosotros no. Él ha sido fiel. Durante 50 y tantos domingos, Él permanece fiel. Y su presencia en nosotros es la garantía de que nosotros permanecemos. No es a nosotros el reconocimiento, no es a nosotros la gloria. Es a Dios a través de su palabra, es a Dios a través de la obra del Espíritu Santo, es a Dios a través de las muchas misericordias que todos los días, a lo largo del 2025, Él nos ha dado. Enséñame de tal modo a contar mis días, Señor, que traiga a mi corazón sabiduría. Es una oración que debemos estar haciendo constantemente. En esta semana tengo un conocido de México que actualmente ahora está trabajando en Ligonier, en Florida. Es un joven pastor. En su momento estuvo trabajando con MacArthur. En el seminario, se graduó del seminario con MacArthur. Por la providencia de Dios, él entró y se relacionó con Ligonier de manera más extensa. Ustedes saben que entre Ligonier y el ministerio de MacArthur hay un buen trabajo. Y aunque son presbiterianos con Ligonier primariamente y bautistas con MacArthur, colaboran constantemente en actividades. Este hermano, que nació en la Ciudad de México y que ahora está en Estados Unidos, decidió y determinó ser presbiteriano. Abiertamente él dijo: he abrazado la doctrina presbiteriana porque estoy convencido de esta tarea. Lo importante es, nada más estoy diciendo el contexto porque en la semana nos mandó un mensaje por Facebook donde él expresaba y él decía que conocía a un miembro del coro en la iglesia con MacArthur y había sido asesinado. Había sido encontrado muerto en su casa en Los Ángeles. Al parecer, quien lo asesinó fue uno de sus hijos. Entonces esto conmociona a la comunidad, a la colonia, a la región y obviamente también a la iglesia, ¿no? Porque pues te haces muchas preguntas. ¿Cómo es posible que el Señor permita esto? ¿Cómo es posible que pase esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué un hombre que servía a la iglesia, un hombre que era fiel en el servicio a la iglesia, Dios permite que sucedan este tipo de atrocidades o situaciones, ¿no? Y pues obviamente hay muchas preguntas, más preguntas que respuestas, pero sabemos que Dios es soberano y el Señor siempre tiene el control sobre todas las cosas. Quizá podamos decir, bueno, pues es una excusa sencilla o trivial, pero el Señor gobierna y sustenta todo el universo. Eso implica también las circunstancias y las situaciones. No sabemos más, no conocemos más. Nos asombran las acciones de los hombres, pero nos conmueve más la gracia y misericordia de Dios. Entonces vamos a orar para que el Señor nos abra el entendimiento. Pídele a Dios que abra tu corazón. Pídele a Dios y ruégale que Él mueva tu espíritu, mueva tu corazón de piedra y lo quebrante con su poderosa palabra. Y una vez que se lo pediste, pon atención, concéntrate, busca, persigue el conocer a Dios. Te bendecimos en esta hora, Señor. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres fiel. Nosotros somos infieles de manera constante, de manera permanente. Pero tú eres fiel de manera constante y de manera eterna. Te bendecimos y te honramos y te damos muchas gracias por tu palabra que nos conmueve, nos mueve, nos exhorta, nos convence de pecado y de juicio por medio de la obra de tu Espíritu Santo. Te suplico y te ruego, Señor, que abras nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley. Abre nuestro entendimiento para poder conocer tu palabra y actuar en consecuencia. No permitas que seamos oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores de tu palabra. Despierta, Señor, los huesos muertos y secos en esta tarde, Señor. Anima y reaviva los corazones desanimados. Confronta los corazones que
continúan abrazando el pecado. Fortalece las manos caídas, Señor, los espíritus abatidos. Que tu palabra reine poderosamente en nuestros corazones, Señor. Que tu palabra dé fruto a 100 por 1, Señor. Tus manos encomendamos este tiempo para tu gloria y tu honra por Cristo Jesús. Amén. Hemos estado viendo a Tesalonicenses, ahora vamos a enfocarnos en el capítulo 4, versículo 9 al 18. Y en la oración final del capítulo 3 de 1 Tesalonicenses, los autores mencionan 3 temas que quieren abordar en el resto de la carta. Y su oración en el versículo 12 y 13 del capítulo 3, por si lo recuerdan, dice: y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Versículo 13, que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo. Amén. Son 3 temas, hermanos: el amor mutuo, la santidad o la santificación y la venida de nuestro Señor Jesús. Y los capítulos 4 y 5 abordan esos 3 temas, pero no en ese orden. Primero hablaron de la santificación, sobre todo en el área de la sexualidad. Y ahora más brevemente, en 4:9 al 12, hablan del tema del amor mutuo. Y lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente y ustedes lo pueden seguir en su pantalla o en su Biblia, en Reina Valera. Dice el versículo 9 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses: pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Versículo 10. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. Versículo 11. Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Versículo 12. Entonces, aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que aprender de otros. Hay menos espacio dedicado al amor mutuo, precisamente porque los hermanos habían aprendido de Dios cómo amarse los unos a los otros y estaban haciéndolo en una forma notable, tan notable que su amor fue conocido en toda Macedonia, toda la región. Aún así, una vez más los misioneros, Pablo, Silas, Timoteo, les instaron a practicar el amor más y más. Esta debería ser una meta en la Iglesia Príncipe de Paz: practicar el amor más y más. La cultura mexicana es conocida por ser afectuosa, cariñosa. Cuando vienen los europeos, o los norteamericanos, o los alemanes, o los chinos, descubren algo de la cultura mexicana. El mexicano, culturalmente hablando, es amable. Si alguien está perdido, te dan dirección, te enseñan a dónde llegar. Si pueden imaginar el nivel de autonomía, de soledad que vive el norteamericano o el europeo, el mexicano, sobre todo el cristiano, particularmente el miembro de la Iglesia Príncipe de Paz, está llamado a practicar el amor. ¿Está llamado a qué? A abundar más y más. No eres ya torreonense. No soy yo ya de la Ciudad de México. No soy ya González. No soy ya Rolando. Soy un hijo de Dios que debe practicar ¿qué? El amor hacia los demás y viceversa. Si no lo practicas, jamás podrás desarrollarlo. Si no lo practicas, jamás podrás descubrir hasta dónde puedes llegar. Y esta es una tarea que tenemos que hacer. ¿Cómo nos cuesta trabajo saludarnos de mano?
¿Cómo nos cuesta trabajo darnos un abrazo? ¿Cómo nos cuesta trabajo orar unos por otros? Es más fácil para nosotros alejarnos, restringirnos, que intentar ¿qué? Ir hacia adelante en el amor. Hermanos, estamos llamados a que la iglesia Príncipe de Paz se caracterice, ¿por qué? Por el amor mutuo. Y ante estas cosas no hay restricción, no hay ley. Esa es la segunda vez que vemos este patrón, reconociendo que iban muy bien e instándolos a seguir y crecer más y más. En el capítulo 4:1 dijeron: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que tal como han recibido de nosotros acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan y así abunden más y más. Y ahora en el versículo 9, pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero les instamos, hermanos, a que abunden más y más siempre. Ustedes tienen familia aquí en Torreón, yo no. Pero les garantizo que aunque tengan familia aquí, fuera de Cristo estarán solos. Fuera de la comunidad cristiana, no habrá quien les eche un lazo cuando estén viejos. Es solamente en Cristo, es solamente en la verdadera comunión con Cristo, que tú en la vejez estarás acompañado de tus hermanos, aunque no compartas el mismo apellido, la misma cultura, la misma historia. Y todavía te atreves a pensar y a despreciar a la iglesia y amar a los que te desprecian. Y no está mal amar a tus enemigos, está muy mal no amar a los hermanos. Podemos crecer en nuestra capacidad de agradar a Dios más y más. Y también en cuanto al amor, siempre hay espacio para crecer, mucho más espacio siempre habrá. Porque el amor es una deuda que nunca podemos pagar. Como Pablo dijo en Romanos 13:8, no deba a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Si tú no amas a tu hermano, si tú no se lo expresas, tanto en oración, como en pensamiento, como en emoción y físicamente, le estás quedando a deber. Tú eres un deudor, tú eres una deudora por no expresar el amor. Si reflexionamos sobre el mandato básico de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos damos cuenta de que tenemos mucho que crecer en el área del amor. Porque ese mandato tan simple es muy profundo y muy extenso. Dice: en todas las maneras en las cuales te amas a ti mismo, te cuidas a ti mismo, provees para ti mismo, haz lo mismo para tu prójimo. Si te alimentas, alimenta a tu prójimo. Si te vistes, viste a tu prójimo. Si provees techo para ti, provee techo para tu prójimo. Y fácilmente podemos ver que tenemos mucho más que crecer en esta área del amor. Aunque desconocemos los detalles de los obstáculos al amor en la iglesia en Tesalónica, parece que algunos estaban aprovechándose de la generosidad de la iglesia, y probablemente es la razón de la instrucción en el versículo 11, que dice que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como lo hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente con los de afuera y no tengan necesidad en nada. Y siempre hay gente y siempre habrá gente que abuse de la generosidad de otros. Aparentemente algunos estaban descuidando el trabajo y aprovechándose de la generosidad de otros hermanos, siendo una iglesia tan generosa. Y los autores de esta carta los llamaron a trabajar con sus propias manos,
para proveer sus propias necesidades y no tener que depender de nadie. Los misioneros no solamente les instruyeron a vivir una vida productiva, sino también ellos pusieron el ejemplo. En 2:9 pudieron escribir: porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios estando en Tesalónica. Los misioneros trabajaron con sus propias manos, poniendo el ejemplo de labor productiva para con los tesalonicenses y para que ellos siguieran ese ejemplo y las metas de dedicación a cada actividad que ellos tenían. Y una de las metas es mantener un buen testimonio entre los de afuera. En el versículo 12, porque si los de afuera piensan que los cristianos como metiches, perezosos, eso va a dañar a la reputación de la iglesia y la fe cristiana. Y al contrario, si ellos piensan en los cristianos como fructíferos, productivos y generosos, con lo que ganan, proveyendo, no solamente para sus propias necesidades, sino siendo generosos para otros, eso ayudará la reputación de los cristianos y de la fe cristiana. Así creció la iglesia primitiva, hermanos. La iglesia primitiva era productiva, se daba a sí mismo, era compasiva. En esta época, ¿cuánta gente se te ha acercado a pedirte dinero o para un taco o comida? ¿Y cuántas veces teniendo poquito o mucho dices, no, ahorita no lo voy a dar? La otra meta es simplemente no tener que depender de nadie. Esto no es un aislamiento, sino productividad. Y obviamente se aplica a los que pueden ganarse la vida. Si uno puede ganarse la vida, debe ganarse la vida. Si no puede ganarse la vida, es parte de una comunidad cristiana. La comunidad se encarga de proveer sus necesidades, como observamos en el caso de las viudas en Hechos capítulo 6. Si puedes trabajar, ¿qué dice la Biblia? Trabaje con sus manos. Habrá momentos en que no puedas trabajar. No todo el tiempo tenemos esa vigorosidad o esa fuerza. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, cuando envejezamos más, no tengamos fuerza para trabajar? Quizá el Señor te provea de quien menos esperas. Y lo triste sería que el Señor haga esto, que es gracias a Dios por su misericordia, pero que durante muchos años tú veas cerrado tu corazón. Y también en las instrucciones, en la primera carta a Timoteo, como observamos en los versículos anteriores, los cristianos ganaron una reputación por practicar una sexualidad santa. Y también los cristianos en la iglesia primitiva ganaron una reputación de ser generosos. Generosos no solamente entre ellos, sino también para con otras personas. Una carta en el tiempo de la iglesia primitiva a Diognetus, en la cual el autor escribió sobre la castidad que se practicaba entre los cristianos. Era notorio. ¿Por qué? Porque todos los demás que hacían, todo lo contrario. Pero también enfatizó su amor, escribió: los cristianos aman a todos y todos los persiguen. Una bendición es su respuesta al abuso, la humildad, su respuesta al insulto, a cambio del bien que hacen. Reciben el castigo de malhechores, pero aún así se regocijan como recibiendo el don de la vida. Hermano, si no lo practicas, hermana, si no lo practicas, te va a ser muy difícil. El Señor te permite que haya gente que hable mal de ti, no para que te hagas la víctima, sino para que ores por esa persona y practiques el amor, la misericordia. El Señor permite que la gente te rechace, no para que te digas, ¡ay, ande, cómo sufro! No, para que practiques el dominio propio, para que despliegues la gracia y la misericordia de Dios en tu vida a esa persona que no se lo merece. La segunda sección del versículo 13 al 14. Cuando experimentamos el duelo de manera personal, qué reconfortante es encontrar consuelo en medio de la dificultad.
al saber, al entender que los cristianos también resucitarán el día de Jesucristo. El duelo de los tesalonicenses y su preocupación por los que habían muerto antes de la venida de Cristo, aparentemente ellos anticipaban que Jesús regresaría muy pronto. Pero algunos de los miembros de la iglesia habían muerto y la gran preocupación de los tesalonicenses fue, si los cristianos de la iglesia habían muerto, y la gran preocupación de los tesalonicenses fue, ¿qué va a pasar? ¿Habrían muerto? ¿Sufrirían algún daño? ¿Perderían un beneficio en el día del regreso del Señor? Y aquí tenemos la respuesta de Pablo, en la cual él da dos razones por las cuales no debemos estar preocupados por los que están muertos en Cristo. Vamos a ver la primera razón en los versículos 13 y 14. Dice, nueva traducción viviente, versículo 13, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Hermanos, no tenemos esperanza en circunstancias, en situaciones o en buenas acciones. Tenemos nuestra esperanza basada ¿en quién? En la persona de Cristo. Es que yo tengo mucha esperanza, no sirve. Es que yo tengo buenos pensamientos, no sirve. Es que yo tengo muchas oraciones, no te va a servir. La única diferencia es en quién has depositado tu fe, en quién has depositado tu esperanza, en quién espera tu corazón. Esa es la gran diferencia entre la vida y la muerte. Esa es la gran diferencia entre la resurrección de vida y la resurrección del infierno. ¿En quién espera tu corazón? Los cristianos tesalonicenses no estaban bien informados acerca del estado de los creyentes que habían muerto. Puede ser que en su regreso Timoteo había reportado duelo excesivo entre los tesalonicenses, que parecía el duelo de los que no tienen esperanza. Y los autores respondieron a esta situación no para evitar el dolor y el duelo, es parte de la vida, sino evitar la desesperanza, el dolor, el duelo sin esperanza. No escribieron para que no se entristezcan, sino para que no se entristezcan como hacen los demás que no tienen esperanza. Y aunque habla y todavía hay esfuerzos débiles de encontrar esperanza para los muertos, esta descripción de la desesperanza del mundo es apta o se muestra en Efesios 2:12. Pablo describió a los gentiles como separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraño a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en este mundo. ¿Puedes ver a los ojos a alguien que no tiene esperanza? Qué triste, qué desconsuelo, qué dolor. Sea una persona rica, sea una persona pobre, sea una persona enferma, sea una persona sana, sin Cristo, qué tristeza. Un escritor antiguo, Teócrito, describió: las esperanzas son para los vivos, sin esperanza son los muertos. Cátulo escribió: el sol se puede poner y levantarse de nuevo, pero una vez que nuestra breve luz se apaga, dormiremos una noche sin fin. Un epitafio popular fue: yo no era y luego era, y ahora no soy y no me importa. Y así es el mundo sin Dios y por lo tanto sin esperanza. ¿Saben qué sería un buen epitafio en tu tumba? Nací muerto, pero moriré vivo. Ahora la muerte es un evento terrible, un evento que no debería suceder. Es nuestro enemigo mayor, rompe y deja huecos enormes en nuestras vidas. Y por supuesto vamos a experimentar dolor cuando la muerte nos quita a nuestros seres queridos.
Sin embargo, para los cristianos hay dos razones por las cuales debemos tener esperanza. Y estas dos razones progresan de lo general a lo más detallado, a lo más particular. Lo general se encuentra en el versículo 14. Véanlo, observen. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él, ¿a quiénes? A los creyentes que hayan muerto. Esta primera razón por la esperanza es una implicación de las creencias básicas cristianas. La creencia básica cristiana es: Jesús murió y resucitó de nuevo. Esta declaración es una esencia del Evangelio y lo que todos los cristianos confesamos. Y esta manera de expresarla suena como un credo antiguo, porque tiene un tono formulaico que le llaman. Empieza con creemos, y su vocabulario es muy sencillo y no es normal para Pablo. Se refiere simplemente a Jesús, que Pablo pocas veces hace. Pablo normalmente habla del Señor Jesús o de Jesucristo. Y aquí simplemente dice Jesús. Y también utiliza una palabra no común para Pablo, para expresar resucitó. Y por lo tanto parece que están citando aquí un credo muy básico cristiano. Un credo que todos los cristianos podemos confesar juntos. Creemos que Jesús murió y resucitó. Y probablemente esperaríamos en este contexto que los autores dijeran que como Cristo murió y resucitó, que los creyentes también moriremos y resucitaremos. Y es exactamente el argumento que Pablo hizo en otro contexto, en 1 Corintios 6:14, donde escribió: y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Pero no es el argumento que Pablo hace aquí. La preocupación de los tesalonicenses no fue tanto si los muertos iban a resucitar o no, sino qué pasará con ellos cuando Jesús regrese. ¿Perderían ese gran día? Y la explicación aquí no perderán nada. Al contrario, también Dios los traerá con Él, con Jesús, a los que durmieron en Él. Este argumento presupone la resurrección del cuerpo y afirma que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. En otras palabras, hermanos, ellos van a estar perfectamente bien, no van a perder nada de los que ya murieron en Jesús. Cuando Él venga, ellos vendrán con Él, no perderán nada. Al contrario, como vamos a ver en los siguientes versículos, los que murieron en Cristo van a ser los primeros en la fila. Debería ser tu ocupación, no tu preocupación, tu ocupación todos los días, comprobarte a ti mismo que estás en Cristo. Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres, comprobarte y decirte a ti mismo: estoy en Cristo. ¿Cómo? Examinando tu corazón. ¿Cómo? Examinando tus emociones. ¿Cómo? Examinando tu voluntad a la luz de ¿qué? De la palabra de Dios. Esa es tu labor como cristiano. Pero si nada más te conformas, es que me siento bien, es que me siento mal, es que me siento enfermo, es que me siento sano, es que estoy contento por mi aguinaldo, es que estoy triste porque ya se me acabó. ¿Qué tipo de cristianismo estás experimentando y desarrollando? Nuestra esperanza no debe estar fincada en lo creado. Nuestra esperanza debe estar fincada ¿en quién? En Cristo, que es eterno. Para terminar, hermanos, versículo 15 al 18. Recordamos el contexto de esta carta. Y sobre todo, esta sección de 1 Tesalonicenses fue que los cristianos estaban preocupados porque algunos ya habían muerto antes de la venida de Cristo. Y el contexto es interesante porque muchos en Tesalonicenses ya estaban esperando a Cristo. Ellos pensaban que eran la generación que iban a ver a Cristo.
que ya estaban en los últimos días y estuvieron preocupados pensando que quizá los muertos iban a perder algo en la venida de Cristo. Y Pablo y sus compañeros presentaron dos argumentos para consolarlos. El primer argumento fue una mención del credo básico de los cristianos, que es: creemos que Jesús murió y resucitó. Y la implicación de esta creencia es que Dios traerá con Jesús los que ya murieron en Él. Y luego el segundo argumento está en los versículos 15 al 17 del capítulo 4. Voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente. 15. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Versículo 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Versículo 17. Luego, junto con ellos, nosotros, que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con Él, Señor, para siempre. Esta segunda razón es una aplicación de una palabra del Señor. Ahora hay un debate entre los estudiosos de este texto sobre la fuente de esta palabra del Señor, puesto que lo que sigue no aparece en ningún otro lado, incluyendo los evangelios. No tenemos registrada una palabra del Señor que dice lo que los autores escribieron aquí. Una opción probable es que los versículos 16 es una referencia a la enseñanza de Jesús, y lo que encontramos en los versículos 15 y 17 es una aplicación de los autores de esta carta, aplicando la enseñanza de Jesús a la situación de los tesalonicenses. Algunos elementos del versículo 16 se encuentran en Mateo 24:31, nubes, ángeles, trompeta, y también en Juan 5:25 al 29, voz, resurrección. Y parece aquí que tenemos una colección de estas ideas bajo el título Una palabra del Señor. Los autores señalaron 3 pasos. Primero, el Señor desciende del cielo, en el 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo, y ese descenso incluye un grito de mando, probablemente el Señor mismo. En Juan 5:25 al 29 leemos, hermanos: y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos porque es el Hijo del Hombre. 28. No se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios. Versículo 29. Y resucitarán los que hicieron el bien, resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Estos versículos, hermanos, echan por tierra la idea ampliamente difundida en el cristianismo actual de un rapto secreto, de un rapto privado. Aquí tenemos la voz del Hijo del Hombre que manda a los muertos a resucitar. Ya había sucedido antes con Lázaro. Así que probablemente esta voz de mando del Señor mismo, ese mismo descenso, también será acompañado de la voz de un arcángel, es decir, un mensajero principal. Y además se tocará la trompeta de Dios anunciando su presencia. ¿No se han tenido la oportunidad cuando llevan serenata y sobre todo las trompetas? Es lo primero que despierta al vecindario, la trompeta. Si ustedes han tenido la oportunidad de cuando se iza la bandera en el Zócalo de la Ciudad de México, hay trompetas. Es lo primero que resuena en toda la plancha del Zócalo. ¿No se han tenido la oportunidad de estar aquí en
el batallón militar o en algún desfile militar, cuando suenan las trompetas, es lo primero que llama la atención. No por nada el Señor, con voz de mando, con trompeta de Dios, anunciará ese evento. Como en el Éxodo, en los profetas y en el Apocalipsis, así se ve ese descenso. Va a ser muy ruidoso, no va a ser nada silencioso, nada en secreto. Y en ese entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. No existe nada de un rapto secreto. Y luego el tercer paso es que los creyentes resucitados y los que todavía están vivos en ese entonces serán arrebatados para encontrar a Jesús en las nubes. Traten de imaginar la escena. Las nubes, una señal de la presencia de Dios, como en el Éxodo. Aunque no todos los detalles son igualmente claros, el lenguaje fuertemente sugiere dos cosas acerca de este encuentro en el aire. La primera cosa es que los poderes de maldad serán completamente vencidos, derrocados. ¿Por qué? Porque en el aire es donde se mueve Satanás, ¿verdad? ¿Pero qué sucederá? Imagínense cuando el Señor descienda y en las nubes, en el mismo ámbito donde antes Satanás se movía, ahora es completamente excluido. Efesios 2:2, Pablo escribió sobre el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, el dominio del malvado es el aire, y aquí donde se encuentra Jesús con su pueblo en el aire, indicando que Él ya limpió, venció, sojuzga y gobierna por completo en el aire. Él ya venció al malvado y puede reunirse con los suyos en el aire. La otra cosa sugerida aquí es que los creyentes, hermanos y hermanas, luego acompañarán a Jesús en el resto de su viaje a la tierra. Es interesante, ¿eh? Porque si te pones a pensar, pensamos que nos recibe en el aire y nos vamos al cielo. Pero ¿qué está sugiriendo ese texto, hermanos? Imagínense cómo llegaban los emperadores romanos a la ciudad. Y unos kilómetros antes de entrar a la ciudad, ¿quién los recibía? Los ciudadanos, las personas, y montaban palmas y vítores y glorias y canciones. ¿Y qué hacían con el emperador? Se unían a su procesión, a su avance triunfal. ¿A dónde? A la capital, a la ciudad. Es exactamente lo mismo. Es decir, salen a su encuentro y lo acompañan. Fíjense qué interesante. Vamos a ser arrebatados, transformados, y luego vamos a aterrizar ¿en dónde? En la tierra, triunfando. La victoria de Cristo es nuestra. Y tenemos dos ejemplos de esta palabra utilizada así en el Nuevo Testamento para nuestro encuentro. Para recibir a un dignatario y luego acompañaron al resto del viaje. En Mateo 25:6 tenemos la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Y dice el versículo 5, al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron, pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, aquí está el novio, salgan a recibirlo. Y luego el versículo 10, mientras ellas iban a comprar, las insensatas vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta, salieron a su encuentro, y luego la acompañaron el resto del viaje a la boda. Hermanos, no por algo dice el salmista: del Señor es la tierra y su plenitud. La tierra es del Señor, no es de Satanás, no es de los poderes del maligno, es del Señor. También en Hechos 28:15 leemos de la llegada de Pablo cerca de Roma. Dice él tener una noticia de nuestra llegada. Los hermanos vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Salieron a recibirlo y luego acompañarlo en el resto del viaje. ¿Sí ven lo que quiere ilustrar estos versículos? ¿Se pueden imaginar cuando venga Cristo? Y cuando nosotros lo veamos, vamos a sonreír. Pero Él va a sonreír más que nosotros.
Y nos va a decir, vengan, reúnanse conmigo, siervos fieles y santos. Y probablemente es lo que tenemos aquí, que primero los muertos en Cristo son resucitados y luego los todavía vivos serán arrebatados con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y probablemente para seguir con Él en su viaje a la tierra. En el 18 tenemos la última y la única instrucción directa de esta sección. Versículo 18. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Qué tremendo y qué gozo, hermanos, que aunque vayamos perdiendo en el marcador, ya sepamos quién gana el partido. Es glorioso y es victorioso que aunque tu vida deja mucho que desear, como la mía, Cristo vencerá sobre tu vida y sobre mi vida. Qué gozo y qué alegría y qué bendición que aún a pesar de lo mediocre que soy como cristiano, Él ya venció y su victoria ahora es mía. Qué gozo y qué alegría que a pesar de mis dificultades, mis tristezas, mis dudas, en el día final todo eso desaparecerá. Por eso dice Pablo, anímense. No te animes porque tienes trabajo. No te animes porque estás sano y joven y bello. No te animes porque vas a recibir tu aguinaldo. Gracias a Dios, ¿verdad? Por ello. No te animes porque te compraste un nuevo ajuar de ropa, una nueva casa, un nuevo coche. No te animes por esas cosas. Anímate porque Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Anímate porque Cristo intercede por ti todos los días de tu vida. Anímate porque tu vida, Cristo es dueño y Señor absoluto. Anímate porque aún en la muerte, Él tiene cuidado de ti. De hecho, es lo que los cristianos hacemos los unos por los otros. Lamentamos cuando perdemos a un ser querido. También nos recordamos de nuestra esperanza en Cristo. Y es lo que los funerales cristianos deben hacer. Aunque recientemente los funerales a los que hemos asistido se llaman celebraciones de vida y tienden a ignorar la muerte y enfocarse en la vida de la persona. A veces se enfocan en el cielo, pero rara vez mencionan nuestra esperanza, que no es el cielo a fin de cuentas, sino la resurrección de los muertos, la resurrección del cuerpo. El consuelo del cristiano no es meramente que el cristiano difunto haya tenido una vida que valió la pena. Eso no es importante. Aunque es cierto que es notorio, ni siquiera que esté con Cristo inmediatamente en el momento de morir, aunque también es cierto, sino que ese cristiano difunto o muerto vendrá con Cristo, porque Cristo lo habrá resucitado entre los muertos para estar con Cristo corporalmente para siempre. Hermano, hermana, no cabe en ti, ay, mi mamá, mi papá, mi hermano, ay, ya basta. Él se presentará delante de ti con Cristo y eso debe ser suficiente para estar contento. Un uso común de esta palabra que encontramos aquí es arrebatar. En los primeros siglos fue una referencia a la muerte. Fíjense qué interesante. La palabra arrebatar se hacía referente a la muerte. Ay, es que me lo quitó. Ay, es que se fue intempestivamente. Ay, es que no estaba preparado. Ay, se fue. Me fue arrebatado mi ser querido. Se utilizaba para hablar de la acción de la muerte. La muerte me arrebató a un ser querido. Y los que han perdido a un ser querido entienden esta sensación. Parece que nos fueron raptados, nos fueron quitados, nos fueron arrebatados. Sin embargo, Cristo ha posesionado esta palabra violenta
y la ha convertido en una fuente de consuelo. Y eso lo dice en Juan 10:28. Él dijo, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Al final, ¿quién va a arrebatar a quién? No será la muerte que nos arrebate de la mano de Jesús, sino Jesús que nos arrebata de la muerte constantemente. Y en eso tienes que animarte, en eso tienes que consolarte, en eso tienes que enfocarte y decir, ya estuvo, mi vida le pertenece a Cristo. Yo no me mando solo. Señor, hazme un súbdito tuyo. Señor, esclaviza por completo mis emociones, mis pensamientos y mi voluntad. Porque solamente así siendo esclavo tuyo, soy verdaderamente libre. Que el Señor te consuele en este tiempo. Que el Señor te anime y te despierte a entregar tu vida por completo a Cristo. Para que Él sea tu Señor y tu Salvador. Y sobre todo tu Rey soberano. Donde tú y yo somos súbditos que estamos constantemente aprendiendo a obedecer en espíritu y verdad. Oremos. Te bendecimos y te honramos, Señor. Te damos gracias porque nos has enseñado a través de tu palabra que tú eres la única esperanza eterna, permanente, constante, firme, inagotable. Te suplicamos, Señor, te rogamos que nos permitas enfocar, disponer, proponer, poner, tener en nuestro corazón el deseo profundo, constante, completo de ti, de tu persona, de nuestra relación contigo. Te suplico, Señor, que abra nuestros ojos para que podamos valorarte a ti más que todas las cosas, que podamos tenerte a ti en alta estima por sobre todas las cosas. Quita de nosotros el afán, la turbación, los ídolos que todavía combaten en nuestros corazones, y que tú seas en nosotros la esperanza de gloria, que podamos no solo desearlo, sino también buscarlo, procurarlo, practicarlo, tener por pérdida todas las cosas por causa de Cristo. Te bendecimos y te honramos y gracias por tu palabra, Señor. Y te suplico, Señor, por la gente que aquí aún no te conoce, revélate a sus vidas, Señor. Despierta esos huesos secos y muertos. Levántalos, Señor, y dales vida, para que tu nombre sea glorificado y exaltado. Sabemos y entendemos que la salvación es tuya, Señor. Y ahora que nosotros la tenemos, permítenos cuidarla y aquilatarla con todo nuestro corazón. Bendito seas y alabado seas. Y Señor, te decimos desde lo profundo de nuestro corazón, ven, Señor Jesús. Bendito seas y alabado seas por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.